Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pueden sentarse. Nadie puede decir que no se cansa. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ejercemos un trabajo. Y el trabajo implica un sacrificio. Y el sacrificio vuelve a que nos hace sentirnos cansados. ¿Es así? Entonces, de allí vamos a partir para meditar en estos versículos. Cuando el Señor Jesús, hablando al pueblo, al mundo entero, porque es un llamado sin limitaciones, y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él está haciendo un llamado a que vengamos a Él. Y dice que descansemos. Qué bueno. Cuando yo estudio este pasaje, digo que si uno se pone a pensar, bueno, yo estoy muy cansado, pues voy a buscar a Dios y ahí voy a descansar, ya no voy a sentir dolores, ya no voy a sentir cansancio. Pero si se siente en lo corporal. Pero es que Jesús no se está refiriendo a este cuerpo en el cansancio material. Él se está refiriendo a aquellas cargas que hacen sentirse cansado al ser humano. Y hay una carga tan grande que se llama pecado. Esa es la carga más grande que al ser humano lo hace sentirse sacrificado, lo sacrifica, lo hace sentirse incapacitado de poder caminar. A eso se está llamando el Señor. Que descansemos de esa carga tan grande que agobia al ser humano. Y sigue diciendo el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí en este pasaje, en este versículo ya nos está acercando a lo espiritual. Pero comienza comparando primero el sacrificio material para enseñarnos que el yugo es un equipo de trabajo el cual utilizaban los bueyes o utilizan hoy en día todavía. Y ese yugo debe ser portado por dos animales en el caso del yugo. Pero en el caso del trabajo al que Jesús se está refiriendo, Él se pone como parte de ese yugo y a nosotros nos pone en el otro lado. Y eso es lo más importante que en esta mañana podemos notar dentro de este pasaje para ir entrando
en materia y poder entender qué es lo que Dios nos habla o que Cristo nos está hablando a través de estos versículos. De tal manera que ese yugo, lo hemos dicho algunas veces, debe de ser portado por dos seres. Por cierto, seres vivientes. Ahí es ahí donde compara el animal al ser humano, porque son seres vivientes. No más que uno tiene vida eterna y el otro muere, sencillamente. Entonces, podemos ver que es un sacrificio para poder trabajar, pero que ese trabajo se va a ejecutar con dos personas o dos animales. En uno dije es Jesucristo y en el otro es el ser humano, porque sigue diciendo: y aprender de mí, dice. Y me llama tanto la atención cuando él dice aprender, es que él se había fijado. Jesús se había fijado bien en cómo trabajaban los bueyes, cómo utilizaban ese yugo. Y cuando el animal tierno, aquel que empezaron a amansar, a meterlo al trabajo, dice que lo ponen como un adulto, para que el adulto le vaya enseñando al pichón, al tierno, que poco a poco se vaya amoldando. Aunque dicen los que han trabajado en eso, de que no es nada fácil, porque aquel animal que no está hecho al trabajo, él quiere irse por donde él mejor le parece. Pero ese yugo lo hace estar cerca del otro, del adulto. Y el adulto lo que hace es alar, caminar. Entonces, si el pichón no se para bien, lo arrastra, porque no quiere. Entonces, para no ser arrastrado, el pichón tiene que pararse y comenzar a caminar. Eso Jesús lo había visto. Y por eso está comparando con el trabajo en el Señor. Aprender de mí, dice, porque Él lo llevamos al otro lado. Que soy manso. Él va conforme su Padre lo ha enviado, a lo que lo ha enviado. Y ahí va. Y es humilde de corazón. Nunca Él nos ha enseñado a odiar. Él nunca nos ha enseñado a menospreciar al otro. No, Él siempre ha mostrado la humildad. Él siempre quiere que el hombre se humille de corazón. Entonces, ahí está hablando ya del descanso para vuestras almas. Ahí cae en eso. Y entonces dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Es aquí donde nosotros empezamos a notar en el pasaje que esta mañana podemos aprender que Jesús se está refiriendo a la carga que se llama pecado. Porque si bien es cierto, Él nos llama a Él y que descansemos, si lo agarráramos materialmente, no es cierto. No es cierto. Porque tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que sufrir. Hay un cansancio físico. Pero sí debe de haber un descanso espiritual cuando nosotros aprendemos de Él que Él fue humilde.
Él nunca se negó a lo que su padre lo había mandado. Entonces, si él no se negó a ejercer esa misión para la cual fue encomendado, entonces nosotros también debemos de ser obedientes a cumplir una misión que nos ha sido encomendada. Y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo, dice el Señor, es fácil. Solo requiere de obediencia. Dije hace un rato que aquel buey tierno que empezaba a trabajar, si no se dejaba guiar por ese yugo, era arrastrado. Y de una o de otra manera, ese yugo tenía que caminar. ¿Y qué pasaba cuando era arrastrado? Pues tendría hasta desnucarse, a matarse. Porque esa es una madera tan fuerte, y como el que iba aquí a la par era un animal fuerte, entonces de hecho lo desnucaba, moría. Entonces, de una u otra manera, pues lo que más le tocaba al buey tierno era ser dócil para poder caminar. Y eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice: mi yugo es fácil. Que nosotros nomás nos dosilicemos y que obedezcamos a nuestro Dios. Y entonces vamos a hallar descanso para nuestras almas. De lo contrario, pues hay consecuencias. Y para ello, para seguir adelante, vamos a leer dos versículos en Jeremías, porque esto no es nuevo. El Señor Jesús, para asegurar de que no es que acaba de ser, sino que era desde el principio, está hablando, refiriéndose allá en el antiguo tiempo, cuando el profeta Jeremías era el encomendado para hablar al pueblo. Y dice Jeremías 6, versículo 16. Un versículo. Así dijo Jehová. Oiga bien, Jeremías hablando al pueblo cuando Jerusalén y Judá se habían rebelado. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaré. Miren qué decisión. Si realmente este pueblo estaba rebelado, pero Jehová Dios les está dando el mensaje a través de Jeremías. Y me llama tanto la atención cuando dice: paraos en los caminos, y hay una coma, y sigue diciendo: y mirad. Vamos a detenernos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno va agitado en un camino, es necesario hacer un alto? ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos tomar fuerza. Este cuerpo siente la necesidad de pararse, porque va agitado en ese camino que ha emprendido. Sin embargo, cuando uno se detiene, ¿qué es lo primero que hace?
Empieza a ver a los lados. Pues eso está diciendo Jehová Dios. Hagan un alto en ese camino que han emprendido. Y miren. Y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. He dicho algunas veces, Jehová Dios, desde el antiguo tiempo, desde allá cuando el hombre pecó, Él vino creando alternativas para que el hombre vuelva. En Isaías dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esos son llamados que Jehová Dios a través de los profetas vino dando. ¿Pero qué? El hombre no quiso, no aceptaba. Y prueba de ello vemos en este versículo que tan rotundamente están diciendo, no andaremos. Miren qué decisión tan errónea. No andaremos. Y Jehová les está hablando. Párense, hagan un alto en su vida. Y anden y pregunten por la senda, ¿cuál camino deben de tomar? Y vean, en esta mañana, el mensaje es para cada uno de nosotros. Nosotros hemos emprendido espiritualmente un camino. ¿Por qué no decirlo materialmente? Cada uno es dueño de sí mismo y de tomar una decisión en su vida. Pero vale la pena hacer un alto y preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto o no? ¿Voy por el buen camino o no? Y si no voy, pues entonces allí es donde el llamado de Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Busquen el camino, cual sea el buen camino, y andad por él. No solo hay que decir, bien, ahí se van los que quieren salvarse. No. Hablando de salvación, es un camino que nosotros hemos emprendido. No es nada fácil. Hay algunos ejemplos que ponen que es el camino de la vida eterna y el camino de la perdición. Y los pintan así de que el camino de perdición es parejito, es amplio, mientras que el camino hacia la vida eterna lo pintan todo quebrado, con obstáculos, qué sé yo, hay piedras, hay palos, hay elevaciones que hay que bajar y subir, o subir y bajar. Se torna difícil. Y ya de eso nosotros como verdaderos cristianos lo sabemos. Pero ¿cuáles son los estorbos? Eso se llama pecado. Esto de repente se aparece y hay que desviarlo, hay que evadirlo. Pero es aquí lo importante, cuando el Señor dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué se torna fácil? Porque nosotros ya hemos aprendido que debemos de aprender de Él. Él es nuestro maestro. Y es un buen maestro. Porque Él nos enseña con la práctica.
Él nos enseña de que Él sufrió, Él padeció y murió. Y no murió porque le merecía, murió por amor de nosotros, por salvar al ser humano. Entonces, humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Por tanto, nosotros debemos de hacer ese alto y preguntarnos si estamos en lo correcto, sí o no. Y si no estamos, mirar el camino que nos lleva hacia la vida eterna y andar por él. Y entonces nosotros, como ya hemos tomado la decisión de decir, nosotros queremos andar, nosotros vamos a andar. ¿Por qué? Porque hemos aceptado de que después de este sacrificio, después de este cansancio, después de tantas cosas que hay que sufrir en el camino, al final hay un premio y tras de ese premio vamos. ¿Pero qué? Debemos de buscarlo con esmero. Y entonces, cuando nosotros busquemos ese buen camino, Él nos ayudará. Debemos de tornar este mensaje en fe de que Jesucristo va a nuestro lado y que Él nos va a ayudar para sobrellevar las cargas que nosotros tengamos. No me va a decir que no tiene cargas. Hay cargas que nos sacrifican. Sin embargo, dejémoselas a Cristo, que Él nos va a ayudar. Y entonces vamos a hallar descanso para nuestras almas. Pero no vayamos a tomar la decisión que este pueblo tomó. Ellos dijeron, no andaremos. Nosotros somos responsables que si hemos aceptado decir que sí vamos, entonces vamos a andar. El salmista nos da un mensaje. Y nos enseña a que nosotros debemos de reconocer quiénes somos. Y para andar por ese camino es bien importante el reconocimiento. Dice el Salmo 100, en el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Miren qué bonito. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Creen ustedes que no merece ese Dios que le reconozcamos? Pues si Él nos hizo. Mi pregunta es, ¿dónde queda el hombre? ¿Dónde queda el ser humano cuando empieza a decir yo soy esto, yo soy lo esto, lo otro, yo hago esto, yo tengo esto, yo voy allá, yo vengo, etcétera, etcétera? ¿A dónde queda? Pues en realidad puede llenarse de gozo, porque no estoy en contra de la superación. Puede llenarse de gozo, pero en el Señor, que todo lo que tiene es porque el Señor lo ha permitido. Que todo lo que somos es porque Dios nos ha hecho así. De lo contrario, sin Él, nada somos. El mismo salmista dijo de que ni una hoja de un árbol se mueve sin su poder. Y lo creemos porque así es. Y entonces este pedazo del tiesto, yo lo comparo así, porque así lo dice el Escritor, ¿se podrá mover solo? No. Necesariamente nos debemos a un Dios. Y ese Dios no es alguien que surgió así de la nada.
Es un Dios que ha nacido, que es permanente y que es creador de nosotros, del universo y de nosotros como personas. Y que a Él nos debemos. Entonces, necesariamente es que debemos de reconocer que somos hechura de Él, que somos, dice, pueblo suyo, y que somos ovejas de su prado, ovejas de su rebaño. Entonces, si somos de Él, debemos de aprender que ya no vamos a ir donde nosotros queremos. Vamos a ir donde Él quiere que vayamos. En esta mañana, el reto para cada uno de nosotros es que podamos ser humildes, que podamos hacer ese alto en nuestra vida y decir, preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy en lo correcto o no? Pidamos a Dios que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos guíe por ese sendero, por esa senda que nos lleva a la vida eterna. Y tratemos cada día de ser dóciles, llevando esa carga, confiados de que Cristo va a nuestro lado, y entonces hallaremos descanso en el Señor. Y que un día, después de ese arduo camino, después de ese camino tan difícil, que lleguemos a ese lugar prometido, donde Él dijo que hay muchas moradas. Y si así no fuera, dijo el Señor, yo os lo hubiera dicho, hay lugar para vosotros. Entonces, esta vida es corta. Este trabajo, como decía los versículos anteriores, esta carga es ligera. Ligera mi carga, dijo los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque esta lucha apenas son, si unos viven 70, otros viven 80, los que más viven son 100 años. Ya de 100 para arriba ya es mucha ganancia. Ya nosotros no sé ni cuánto vamos a vivir, si Dios quiere llegar a unos 75, 60, qué sé yo, ya voy cerquita. Entonces, entendemos que la carga es ligera, como quien dice, es un paseo. Pero si buscamos a Dios, vamos a sentir más fácil esa carga. Por tal motivo, hermanos, no descuidemos que las cargas no nos quiten el gozo, la paz que Dios nos ha dado.